Como anunciamos en nuestra portada, hoy recordamos a Raúl Cepero Bonilla y para ello damos la bienvenida al académico titular de la Academia de Historia de Cuba, el doctor Oscar Zanetti Lecuona. Un placer que nos acompañe esta mañana para recordar al escritor y periodista. El placer es mío y agradecido por la invitación y sobre todo a los televidentes que un domingo tan temprano se dispongan a prestarnos atención. Raúl Cepero Bonilla fue un cubano que se pronunció firmemente contra la dictadura de Fulgencio Batista. A partir de este primer precepto, iniciemos explicando primero quién fue Raúl Cepero Bonilla, cuáles son sus orígenes, qué contar de su formación y de su trayectoria como revolucionario previo a 1959. Bueno, Raúl Cepero Bonilla fue una personalidad muy destacada a mediados del siglo pasado, tanto como intelectual y periodista como personalidad política. Había nacido en Sagua en 1920, justamente un 28 de septiembre de 1920, es decir, que hoy se cumplen 105 años de su nacimiento, y vivió en esa ciudad villareña en su infancia. Ya en la adolescencia se trasladó a La Habana, estudió bachillerato en el Instituto de Segunda Enseñanza del Vedado y posteriormente continuó estudios de Derecho en la Universidad de La Habana. Ya incluso en esa época quedan constancias de sus intereses políticos y de su acercamiento al marxismo, porque publica un pequeño trabajo bajo el título El comunismo primitivo, en el cual demostraba cierto conocimiento de obras, sobre todo de Federico Engels, del origen de la familia, la propiedad privada y el Estado. Aunque Cepero estudió Derecho, realmente nunca ejerció esa carrera. Y lo hizo ya trabajando como empleado público y una vez terminado ya en los primeros años 40, comienza a trabajar como profesor de cívica en el Instituto del Vedado, donde se había graduado. Creo que esto da una idea de cuáles son los orígenes de esta personalidad que va a tener después una proyección muy notable. ¿Qué podemos destacar de su labor como periodista una vez que concluyen sus estudios en 1951 en la Escuela Profesional de Periodismo Manuel Márquez Sterling? Bueno, en realidad la práctica del periodismo por Cepero se adelantó a sus estudios, porque ya en 1946, en una revista que se titulaba Tiempo en Cuba, comenzó a publicar trabajos sobre todo de corte de periodismo económico, y en 1949 empieza a trabajar regularmente, a publicar regularmente en el periódico Prensa Libre, donde llegaría a tener una columna semanal dedicada a los problemas económicos del país. Y fue realmente un periodista sumamente destacado, es decir, con una dotes personales, el hecho de que incluso ejerciera la profesión desde antes de haberse formado en la Escuela Márquez Sterling, indica hasta qué punto tenía una disposición para el ejercicio de una profesión que desarrolló además con una integridad y con una capacidad de análisis realmente muy notables. ¿Qué sería válido señalar entonces con respecto a las acciones contra la dictadura de Fulgencio Batista que efectuara Cepero? Bueno, desde su columna en Prensa Libre, Cepero ejerció una crítica sistemática, sobre todo respecto a la política económica de la dictadura. Y esto lo llevó hasta que la censura de prensa, después del asalto a Palacio el 13 de marzo de 1958, suprimió su participación, y tuvo que pasar incluso a la clandestinidad, fue perseguido, ¿sí? Que mantuvo una posición política muy coherente contra la dictadura, tanto en el ejercicio profesional como en su dedicación personal, y esto hizo que al triunfo de la revolución, en enero de 1959, fuese designado ministro
de Comercio del primer gobierno revolucionario. Precisamente sobre su labor luego del triunfo de la revolución vendría mi siguiente pregunta: ¿qué significar acerca de esa etapa primera de la revolución en que Cepero Bonilla ocupó el cargo de ministro de Comercio durante 1959, como usted decía, y también el de presidente del Banco Nacional de Cuba entre 1960 y 1962? Bueno, estos fueron años particularmente agitados y la gestión gubernamental alcanzó, sobre todo después del nombramiento de Fidel como primer ministro, una dinámica extraordinaria. Cepero se desempeñó como ministro de Comercio en una época en que el Ministerio de Comercio atendía también los problemas de la política de comercio exterior cubana. Luego le correspondió representar a Cuba en eventos, en conferencias internacionales. Y se desempeñó en ese cargo casi hasta finales de 1960. Ya en ese momento, cuando se han efectuado las nacionalizaciones y se hace cada vez más inminente la posibilidad de una agresión militar, Che Guevara, que había sido designado en el 59 como presidente del Banco Nacional, pasa a otras funciones y es Cepero la persona que se designa para sustituir a Che en el banco, lo cual es una expresión del grado de confianza que había en su capacidad profesional y en su lealtad revolucionaria. Profesor, yo le pido ahora hacer una pequeña pausa en nuestra conversación para adentrarnos en otros contenidos que son noticia a esta hora en nuestra revista. Cómo no, con todo gusto. Nosotros conversábamos con el profesor y luego pues volveremos con él para continuar debatiendo sobre Raúl Cepero Bonilla en el aniversario 105 de su natalicio. Manténgase en nuestra sintonía. Muy buenos días.